Hola, continuamos con unas definiciones importantes. En primera instancia, vamos a definir qué es un dato. Un dato, básicamente, es un valor específico de una característica que interesa medir. Retornemos, por ejemplo, al caso de el estudio de los estudiantes de la Universidad del Valle y su desempeño académico. Por ejemplo, la característica que interesa medir es el estrato socioeconómico. Entonces, el estrato socioeconómico pues dependerá de cada estudiante. ¿De acuerdo? Yo tendré que sacar esa información o obtener ese dato de cada estudiante. Por ejemplo, el estudiante 1 tiene un estrato 2. Digamos el estudiante A tiene un estrato 2. El estudiante B tiene un estrato 1, el estudiante C tiene un estrato 4, por decir cualquier cosa. ¿De acuerdo? Y esa información específica de cada estudiante la llamamos dato, básicamente. ¿De acuerdo? Otra cuestión bien importante en la estadística se relaciona con el conjunto de esos datos que puede obtener. Y entendemos aquí dos conceptos importantes. Uno es el de población. ¿Qué es la población? Es el conjunto de todos los datos posibles que puedo obtener. Si yo quiero analizar el estrato socioeconómico para hacer la búsqueda exhaustiva de ese estrato socioeconómico, tengo que tener la información relacionada con esa variable para todos los estudiantes de la Universidad del Valle. Si yo conozco el estrato socioeconómico de todos los estudiantes de la Universidad del Valle, puedo decir entonces que conozco toda la información de la población, básicamente, que es el conjunto de todos los datos posibles que puede obtener. ¿De acuerdo? Sucede que sacar u obtener información de la población completa puede ser muy exhaustivo, puede ser costoso, puede llevar mucho tiempo. Pensemos, por ejemplo, en la Universidad del Valle, creo que tiene unos 26.000 estudiantes. Tomar esa información de 26.000 estudiantes, si no disponemos de un recurso de software que nos dé esa información, y tomar esa información a través de encuestas, pues podría ser muy costoso y pues sería inmanejable hacerlo así, ¿de acuerdo? De manera que en lugar de estudiar la población, nosotros estudiamos una muestra, ¿de acuerdo? ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto, es un subconjunto de datos de la población, ¿de acuerdo? Eso es un conjunto de datos de la población. Digamos que yo muestreo el 10% de la población total, que es el 100% de estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, pues obviamente obtener una muestra del 10% pues sería mucho más económico, tomaría mucho menos tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es importante esto. En estadística nosotros generalmente nos basamos en el análisis de muestras. Este es el enfoque primario de la estadística. ¿Por qué? Porque pues a veces es muy costoso o sería imposible obtener la información completa de la información. ¿De acuerdo? Entonces retomemos. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de todos los datos posibles. ¿De acuerdo? ¿Qué es la muestra? La muestra es básicamente un subconjunto de datos de la población. Muy bien. Hay que entender algunos aspectos. La población se puede dividir en dos categorías. Podemos hablar de una población finita. ¿Qué es una población finita? Es una población que podemos contar específicamente. El número de datos de esa población o la cantidad de datos de esa población la podemos contar. Eso quiere decir que es una población contable. Contable. Ejemplo de esto es el número
de estudiantes de la Universidad del Valle, ¿de acuerdo? Porque el número es finito, digamos que tiene 26.000 estudiantes, ¿de acuerdo? Pues eso decimos que esa población es finita. No siempre sucede así. Existen poblaciones infinitas, ¿de acuerdo? ¿Qué es una población infinita? Que es una población en donde los elementos no se pueden contar, porque son infinitos. Elementos no contables. No contables. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero analizar la variable de tiempo de transporte, casa, universidad, digamos que sea en minutos, pues yo voy a sacar una muestra de diferentes estudiantes o quizás de un solo estudiante y pues mido el tiempo repetidas ocasiones, cuánto se demora en ir desde su casa hasta la universidad, y digamos que yo ese tiempo lo ubico aquí en la escala del tiempo o en la escala real, ¿de acuerdo? Y digamos que en una medida me dio 15, en otra me dio 16, en otra me dio 13, luego en otra medida me dio 15.5, otra medida fue 15.4 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir? Que cualquier punto en la escala de tiempo es una posible observación o es un posible dato que yo puedo obtener, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos puntos hay en la escala de tiempo? Pues hay infinitos, ¿de acuerdo? De manera que la población de tiempo de transporte que yo puedo obtener es una población infinita. Nunca podré muestrear, nunca podré calcular todos los tiempos posibles, ¿de acuerdo? Porque por pequeña que sea la variación en el tiempo, pues esa variación hará que una medición sea esencialmente diferente a la otra, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esos dos casos, una población finita, donde los elementos son contables, y una población infinita, en donde resultaría imposible contar todos los elementos que pudiéramos encontrar en la población, ¿de acuerdo? Otro aspecto que es importante tener en cuenta es relacionado con la muestra. La muestra la podemos categorizar como muestra no representativa o muestra representativa, ¿de acuerdo? Veamos el ejemplo del caso de los estudiantes de la Universidad del Valle. Esta es la población de estudiantes. Y yo saco una muestra, digamos que, pero esa muestra que yo obtengo solamente son los estudiantes de la sede Buga y del programa de Ingeniería Industrial. El objetivo era analizar todos los estudiantes de la universidad, incluyendo todos los programas y todas las sedes. Sin embargo, yo obtuve una muestra que solo se concentró en los estudiantes de la sede Buga y de Ingeniería Industrial. Esa muestra podría estar sesgada y hacer un análisis para obtener conclusiones o inferencias de la población a partir de esa muestra de estudiantes únicamente de Univalle, Buga y de Ingeniería Industrial, pues podría generar errores, porque los estudiantes de Ingeniería Buga podrían tener características muy diferentes a los estudiantes de otras sedes, ¿de acuerdo? Entonces esta muestra es no representativa. ¿Por qué? Porque está sesgada únicamente hacia los estudiantes de Buga y de Ingeniería, ¿de acuerdo? En estadística no queremos eso. En estadística queremos que la muestra sea lo suficientemente representativa. ¿Qué quiere decir esto? Una muestra representativa es una muestra que no está sesgada, ¿de acuerdo? Y que evita posibles situaciones no objetivas, que no nos permiten concluir con certeza aspectos de la población total, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una muestra más objetiva podría ser muestrear el 10% de estudiantes de cada sede y el 10% de estudiantes de cada carrera, ¿de acuerdo? Así tendríamos un conjunto de datos mucho más general que nos permitiría sacar conclusiones mucho más generales. Bien, bien.
Estos son conceptos importantes a tener en cuenta.